Llamado de Dios a la iglesia tibia. Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar. El llamado de Dios a la iglesia tibia. Quiero dar los pormenores de lo que es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea se le llama Odisea porque así se llamaba la ciudad. La ciudad se llamaba Odisea. Fue un nombre que el emperador se lo puso en honor a su mujer que se llamaba Odisea. La ciudad de la Odisea era una ciudad de mucho dinero. Es decir, para hablar de lo que sí era literalmente esta ciudad, era una ciudad de mucho movimiento comercial. Había muchas industrias y sobre todo la industria de lanas. Esto era muy apreciado en estos tiempos. Y también la iglesia, la ciudad más bien de la Odisea era una ciudad que también manejaba los asuntos medicinales, como lo que serían los remedios para los ojos, colirios sobre todo. Era una ciudad también que tenía un movimiento bancario fuerte y esto pues la hacía a esta sociedad una sociedad muy rica, muy próspera. En este caso, este ambiente de prosperidad, de riqueza de la ciudad de la Odisea llevó a la iglesia que era la iglesia de Cristo, que estaba ahí, diríamos, cimentada en esa ciudad, llevó a esta iglesia a adoptar una mentalidad materialista. Esto es una situación que le afectó o se dejó afectar la iglesia. La manera de desempeñar su rol como una iglesia de fe, esta iglesia al ser como influenciada por los asuntos de las riquezas literales de este lugar, pues dejó de confiar en Dios y se enfocó en confiar en las posiciones materiales, en las riquezas puramente que generaba la ciudad. Esta condición, de hecho, hermanos, llevó a la iglesia a convertirse en una iglesia fría, en una iglesia tibia, porque de acuerdo a lo que dice el versículo, el Señor le dice, tú no eres ni fría ni eres caliente, sino que eres una iglesia tibia. Por eso decíamos a manera de tema que Dios llama a la iglesia tibia en estos versículos. Vamos a ver por qué el Señor la llama la iglesia tibia. Bueno, porque estoy diciendo que la iglesia se ha ido tras el materialismo, le ha afectado lo que es la opulencia puramente secular y ha dejado de confiar en el Señor Jesús. Y de hecho, pues eso
la lleva a esa posición de tibieza. Por ejemplo, vamos a ver que en este caso la iglesia de hoy día, para ir como aplicando lo que en realidad pues es la misma conducta de la iglesia de la Odisea, la iglesia de hoy día. La iglesia de hoy día, que cabe aclarar que la iglesia de la Odisea se refiere a la iglesia contemporánea, a la iglesia de este tiempo. Ya hemos venido enseñando que cada iglesia de las 7 que aparecen acá van marcando los diferentes periodos en estos 2000 años. Y esta es la última iglesia y está marcando la iglesia, dije, contemporánea. Esta iglesia, por ejemplo, de hoy día, es la iglesia también que presume de riquezas materiales. Nosotros podemos ver dentro de ese campo, diríamos, de la iglesia, nosotros vemos las grandezas materiales de la iglesia. En el tiempo pasado, la iglesia no tenía estas capacidades materiales porque era una iglesia sufrida, era una iglesia centralizada en los aspectos puramente espirituales. Sin embargo, la iglesia de hoy día es una iglesia que nosotros podemos ver los grandes locales, de locales a locales, de las grandes, diríamos, construcciones que se manifiestan, se exhiben de una manera pues con mucha arrogancia. ¿Y qué diríamos del tiempo de la iglesia de hoy día? Por lo general, en términos así bastante generales, lo que vemos nosotros es esa iglesia llena de mucho presumir económico. Pero aparte de ese presumir económico, también la iglesia de este tiempo es una iglesia que se ha vanagloriado de su autosuficiencia. Es decir, también se considera una iglesia que ya no es tanto esa dependencia de Dios. Ya es más que todo el asunto de Dios es más subjetivo que un asunto, hermanos, de entrega, de realidad. La iglesia de este tiempo, parte de que es una iglesia que presume, dije, de sus logros económicos, de sus yates, de sus aviones, de sus edificios, pero aparte de su alta suficiencia, la iglesia también hermanos, se vanagloria de sus logros doctrinales. La iglesia se considera la iglesia más teóloga de estos tiempos, a tal grado que la mayoría de iglesias de este entonces o de este tiempo más bien está presumiendo de nuevas teologías, está presumiendo de conocimientos más abstractos, más elevados, y eso pues la hace como petulante, la hace como presumir también de riquezas espirituales, de conocimientos espirituales, ¿verdad? La hace una iglesia que no es ningún secreto para nosotros. Donde quiera usted va a cualquier país, a cualquier lugar, y va a ver la opulencia de la iglesia, las pretensiones de los que están al frente de las iglesias, de sus conocimientos. Por eso es que en este caso, tanto en el campo puramente material como en el campo del conocimiento, de la teología, de sus logros, de su doctrina, de sus edificios y de todas estas cosas, la iglesia ha llegado
a considerarse la iglesia rica, la iglesia que no tiene necesidad, la iglesia que lo tiene todo, la iglesia que se da el lujo incluso de menospreciar, hermanos, aquella sabiduría de aquellos hombres del pasado, de aquellos siervos que sembraron la palabra, que sembraron la simiente del evangelio en el tiempo del inicio de la iglesia. En este caso, nosotros vemos, fíjese bien, es un ambiente terriblemente que no tiene nada que ver con lo que sería la sencillez, con lo que sería una iglesia fundamentada en la fe, una iglesia fundamentada en la dependencia de Dios. Esto ha llevado, por supuesto, hermanos, a la iglesia a que el Señor salga de ella. El Señor, el que es la cabeza de la iglesia, está fuera, porque el Señor no va a estar dentro de un ambiente que no es el ambiente espiritual. El Señor no va a estar en un ambiente donde no es su idioma, no es ese ambiente de lo que sí indica lo que es una vida de Dios. Entonces, esto es importante. Usted se recuerda, por ejemplo, en el capítulo número 24 del Evangelio de San Mateo, dice que la conducta de los fariseos y los sacerdotes de aquel entonces hizo, hermanos, hizo que el Señor saliera del templo. En ese capítulo 24 dice: Jesús salió del templo. Dice, cuando dice salió del templo, está diciendo que el Señor ha abandonado el lugar de su casa, el lugar que era el templo donde descendía la gloria de Dios. La Biblia dice: salió Jesús del templo. Y por ejemplo, eso es lo que dijo Ezequiel también en su capítulo número 10 y versículo 4. La gloria de Jehová, dice, salió, dice, de Jerusalén y se fue a un monte. ¿Qué es y por qué está diciendo, por lo menos el profeta Ezequiel? Luego lo retoma el apóstol Mateo, y luego también Lucas, cuando dice en el capítulo también, Mateo 23, 37, dice que luego que salió el Señor de Jerusalén, fue al monte de los Olivos, y dice que empezó a decir: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise tenerte como la gallina tiene a sus pilluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa es dejada desierta. Dicho de otra manera, ahí nosotros podemos ver que el Señor no pudo ser, hermanos, no pudo ser estable, diríamos, en ese ministerio, en el templo, porque el ambiente que había en el templo era un ambiente hostil, era un ambiente que no era el ambiente que perfilaba el temor a Dios. Usted se recuerda que anteriormente el Señor había llegado al templo y que había tenido que sacar todo lo que había en el templo, porque el templo lo habían hecho mercado de animales, lo habían hecho un lugar de cambio de dinero. El Señor
con el celo de Dios, expulsó a los cambistas y a los vendedores de animales. Y esa era la condición de el ambiente espiritual, el cual debería de ser diferente. Y esa es la razón por la cual el Señor sale de Jerusalén, y lo que indica ahí, como decía Ezequiel, salió la gloria de Dios. Y allá en Mateo 23, la gloria de Dios está llorando por Jerusalén. Está diciendo: cuántas veces quise, dice de otra manera, parafraseando, diciendo: cómo te he buscado, Israel, cómo te he amado, Israel, a tal grado que he descendido del cielo y estoy en medio de ustedes y no han entendido. Por lo tanto, Él sale, y es la misma figura, hermanos, del caso de la iglesia. La iglesia petulante de hoy día, la de Odisea, la iglesia que dice que es rica y que no necesita de nada, que es la iglesia autosuficiente. Entonces, ese mismo ambiente de hoy día es lo que ha permitido que el Señor salga de la iglesia. Usted dirá: bueno, entonces este asunto es un poco confuso, dirá, porque se entiende pues que el Señor está en medio de la iglesia. Se entiende que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Bueno, en este caso, la manera de explicar esto es que, decíamos, el Señor, el cabeza de la iglesia, está fuera de esta iglesia degradada, de esta iglesia llena de presunciones, esta iglesia llena de arrogancia, llena de glorias puramente humanas. El Señor no puede estar en ese ambiente. El Señor no es su hábitat para que pueda estar dentro de un lugar tan hostil, ¿verdad? Entonces, póngase a pensar. Lo voy a llevar a este punto. Por ejemplo, si yo soy creyente y soy un creyente soberbio, soy un creyente vanaglorioso, soy un creyente carnal, soy un creyente que no me adapto a la vida de piedad, a la vida de obediencia, a la vida de amor, a la vida de justicia. Dígame, hermano, eso será posible que podamos tener la presencia de Dios en nuestra vida, si eso es lo que se da en el hogar, si esa arrogancia, si esa vida no de entrega y no de devoción a Dios y no piadosa, dígame si esa es es decir, un hábitat para que el Señor esté en ese lugar. Bueno, dentro de las cartas nosotros encontramos que el apóstol Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo. Cuando dice no contristéis, cuando nosotros no somos coherentes con la vida espiritual, es que cada uno de nosotros debemos de saber que, hermanos, cuando venimos a Cristo, ese es el antes, y cuando entramos a Cristo, estamos en una nueva vida. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, es nueva creación. Dicho de otra manera, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, eso debe de saberse y debe de entenderse, y que por supuesto no es un asunto impositivo, es que dentro de nosotros entra una nueva naturaleza.
tenemos esa presencia de Dios y esa nueva naturaleza que es guiada por el Espíritu, hermanos, tiende a llevarnos a una nueva vida. Sin embargo, cuando nosotros no somos esas personas que queremos darle cabida a esa nueva vida, de hecho estamos contristando al Espíritu. Y en este caso, dentro de este tema que estamos hablando, aquí estamos viendo que el Señor lo sacan de ese ámbito hostil. Lo sacan. ¿Por qué? Porque vamos a examinar el versículo 20, que es el que él está diciendo, ábreme. ¿Por qué está diciendo que le abran? Porque está afuera. ¿Y por qué está afuera? Porque, hermanos, el Señor no va a convivir con una iglesia que no avanza dentro de la vida nueva que el Espíritu Santo nos ha otorgado. Entonces, acá lo que está diciendo el Señor o el Espíritu Santo a través de este capítulo número 3 y de este versículo número 20, lo que está diciendo que por causa de la conducta de esta iglesia autosuficiente, que es la iglesia de la Odisea, y que vuelvo a recalcar que es la iglesia contemporánea, entonces el Señor esa conducta lo ha sacado. Es decir, lo hemos sacado nosotros como iglesia, lo hemos sacado. Hemos sacado al Señor, al dueño de la iglesia, al cabeza de la iglesia, lo tenemos fuera. La iglesia degradada, ahora ya ni la Biblia queremos leer. Nosotros ya ni nos queremos congregar. Ya nosotros ya no queremos someternos a la obediencia de la palabra. ¿Y qué significa eso? Lo que significa eso es que es una iglesia autosuficiente. Yo ya no necesito tanto. Yo ahora en YouTube me voy a alimentar. Yo ya no necesito el ser muy excesivo en los aspectos de santidad. No, el Señor, lo que el Señor conoce mi corazón. El Señor ve lo de adentro que tengo. Yo quiero decirle que el Señor sí conoce, y de hecho ahí no estamos mal. El Señor conoce, hermanos, nos conoce de adentro y nos conoce de afuera. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, en este caso, el Señor, hermanos, antes que venga el tiempo, yo le voy a decir esto: usted puede llegar a iglesias hoy día donde no está el Señor, donde no está el Señor. ¿Por qué? Porque no se ha creado el ambiente para que el Señor esté. Por ejemplo, usted ve que se ha sustituido la presencia del Espíritu Santo por luces, por sistemas de humo en las iglesias, por show, por asunto. ¿Puede estar Dios en un lugar de eso? Me pregunto, ¿puede estar Dios en un lugar donde ya no dependemos de la presencia de Dios, de la unción del Espíritu Santo? Ya no dependemos de ahí, sino que dependemos de nuestras teologías, dependemos de nuestra autosuficiencia, dependemos de nuestros programas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dígame, si el Señor tiene capacidad, diríamos de esta manera, de estar en esos lugares donde incluso los que predican pelados, donde incluso los que predican, usted ve algunas predicadoras sensuales,
hermanos, es algo puramente humano, es algo puramente, hermanos, carnal. Hay lugares donde ya no está, al igual que le puse el ejemplo, o no el ejemplo, sino nos trasladamos al libro de Mateo, donde dice: el Señor salió. ¿Por qué salió el Señor del templo? Porque ya no era su ambiente, porque ahí lo que había era falsedad, porque ahí lo que había era egoísmo, porque ahí ahí no había nada de Dios. Había apariencia de Dios, pero no había nada de Dios. Y la Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Esto hay que entenderlo. Esto no solo entenderlo, sino predicarlo. Entonces, lo que nosotros vemos acá, en su misericordia, el Señor, antes, hermanos, antes que sea tarde, el Señor se acerca a la puerta de la iglesia. Estamos hablando imaginariamente a la iglesia en general, de todo lo que es la iglesia que está en todo el planeta de la tierra. La iglesia, el Señor sabe que antes que el tiempo avance, porque debemos de saber en este tiempo que nosotros estamos, oiga esto, nosotros estamos en el umbral de la eternidad. Nosotros estamos en el momento, diríamos, más glorioso. Estamos en el momento más preciso. ¿Por qué? Los tiempos se han venido cumpliendo. Los tiempos, hermanos, los estamos viendo cumplir. Y eso lo que nos dice que Él viene pronto. Damos un amén. Ya no hay espacio para que nosotros pensemos que va a tardar el Señor en venir dentro de unos 100 años. No hay espacio, hermanos. La tierra misma no da más. El ambiente mismo no da más. Las potencias con su egoísmo y sus ambiciones ya no da más. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya no da más. Entonces, esto nos puede llevar a entender que estamos en el tiempo final, que la iglesia de Cristo está en el tiempo justamente final, y que de un momento a otro el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, esa es la razón por la cual el Señor en este capítulo número 3 y verso 20, Él le dice, el Señor, antes que esto suceda, antes que el Cristo de la gloria venga a esta tierra, le dice, se acerca, hermanos, a la puerta de la iglesia profesante y tibia, y le dice: yo estoy a las puertas. Cuando le dice yo estoy a las puertas, entiéndase con claridad que Él está afuera. Que Él está afuera. Dicho de otra manera, lo hemos sacado. Lo hemos sacado por nuestra manera de desarrollar nuestras vidas eclesiales. Por ejemplo, dice: yo estoy. Aquí dice: yo estoy a las puertas. El Señor tiene, hermanos, conocimiento de que esta iglesia que dice que es rica, que dice que no tiene necesidad de nada, pero el Señor le dice que es una iglesia miserable. El Señor le dice que es una iglesia pobre. El Señor le dice que es una iglesia desnuda. El Señor le dice que es una iglesia ciega. Es decir, esto está acá en este versículo. El Señor le está diciendo que eso es la iglesia. Y en este caso, eso lo ve usted al final del versículo 17. Pero ¿a qué se está refiriendo? A la iglesia. ¿Y por qué el Señor le dice hacia la iglesia y no es el amado y no es su amada?
Bueno, ya hemos dicho que la razón por la cual el Señor habla de esta manera no es otra razón, es porque ama a la iglesia. Y no hay manera de mostrar el amor cuando alguien que ama le dice al otro cuáles son sus problemas. Ese es amar. Y por eso es que leíamos el versículo 19, yo reprendo, le dice, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, y le dice, arrepiéntete. A mí me tienes ahorita fuera, le dice. Ahorita me tienes a mí fuera, le dice el Señor, cuando tú dices que eres rica y que no tienes necesidad de nada, pero el Señor le dice que es eso, es una iglesia miserable, es una iglesia pobre y que es una iglesia tibia. Ahora, por tanto, el Señor expresa en este versículo número 20, fíjese, con lo cual vamos cerrando. Aquí yo estoy a las puertas y llamo. Y llamo. Eso nos dice que a causa de no ser consecuente como iglesia del Señor, estoy hablando en términos generales, el caso de no ser consecuente hemos sacado al Señor. Pero como el tiempo está por darse, dicho de otra manera, el Señor está por venir. Entonces, Él como ama a su iglesia, Él como ya murió por su iglesia, entonces, mire hasta dónde llega Dios. Hasta dónde llega el amor de Dios. Y se acerca el Señor y le dice, he aquí yo estoy a las puertas. Este versículo no se puede aplicar como un versículo para evangelizar, porque muchas veces así se hace, pero no. El contexto es con una iglesia que lo ha sacado, pero le dice, aquí yo estoy a las puertas y llamo. Él está llamando. Él está llamando. Y este llamar es antes que sea tarde. Y fíjese qué interesante, está llamando antes que sea tarde. El llamado de la iglesia, hermanos, es un llamado personal a la iglesia. Está llamando, en este caso, en este versículo, el Señor ha venido llamando a la iglesia que lo ha sacado. Le viene diciendo, mira, yo aquí estoy afuera. Yo aquí estoy afuera. Y yo estoy llamando. Yo me pregunto cómo puede ser que el Dios de gloria, el hacedor de todo, el rey de los cielos, hermanos, pueda tomar esta actitud como es acercarse a la iglesia y tocar la puerta de la iglesia para ver si la iglesia, hermanos, le abre la puerta. Ahí lo que nosotros podemos ver es, y también no solo a la iglesia, sino que también a las personas en lo personal. Primero a la iglesia y después a los que pertenecemos a la iglesia, que muchas veces lo hemos sacado también, porque Dios no va a poder permanecer, hermanos, con un creyente que no agrada al Señor. Por eso la vida espiritual debe de entenderse cómo es que se debe desarrollar, y por hecho no es ninguna imposición, es algo que la nueva naturaleza y el Espíritu Santo nos llevará a vivir para los propósitos de Dios, a vivir para honrar a nuestro Dios. Entonces viene el Señor tanto al uno y al otro, le está haciendo el llamado, le está diciendo, yo aquí estoy en la puerta. Por ejemplo, cuando un creyente anda mal, anda fuera, anda extraviado, el Señor se acerca. Él puede cambiar, hermano. Él es el que nos hizo, nos creó. Él puede cambiar
con facilidad nuestra mente, nuestros corazones, pero Él nos hizo libres. Él no nos hizo máquinas. Damos un amén. Entonces, en este caso, yo quiero destacar que, hermanos, el llamado de Dios, en este caso, el llamado de Dios, Él lo hace en su soberanía. Lo hace a la iglesia, le dice que le abra, porque Él quiere entrar. Pero también ahí nosotros podemos ver la responsabilidad humana. Es decir, Dios es soberano, pero también el hombre tiene una responsabilidad. Es decir, aquí Dios no quiere alterar, no quiere entrar a la fuerza. Él dice: yo llamo, si tú me abres, yo entro. Es la soberanía de Dios. Yo te llamo. Ahora, la responsabilidad que tiene esa iglesia y la responsabilidad que tenemos como individuos, esa es la responsabilidad humana. Uno decide si abre o no abre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Uno decide si abre, ¿verdad? Por eso es que allá Pablo dice: y nosotros como embajadores, dice, de Cristo, rogamos, como si Cristo rogara, dice, por nosotros, o nosotros rogáramos. En este caso está diciendo el Señor está llevándote el llamado, está rogando, pero tu responsabilidad es muy tuya, muy nuestra. Y es acá donde usted se recuerda que el capítulo número 5 de Cantares, verso 2, dice la Biblia que el Señor llega, el Señor toca la puerta a la amada. Ese versículo es muy ilustrativo con respecto al Señor también con la iglesia. Aquí vemos también al Señor fuera. En el capítulo 5 y verso número 2 dice: yo dormía, dice la amada, que obviamente se refiere a la iglesia. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Aquí vemos al Señor llamando a la amada. Aquí en el capítulo 3, verso 20, el Señor está a las puertas llamando a la amada. Pero ¿qué es lo que le dice la amada en el Cantar 5:2 y versículo número 3? Ella dice: yo ya me he desnudado, yo ya me lavé los pies. Yo, dicho de otra manera, mira, yo no te puedo abrir. Yo ya estoy cansado, yo ya estoy completa, yo no necesito de tu presencia. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Podía entrar el amado? Pregunto. Sí, podía entrar, podía violentar la puerta. Él es Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Dice que como la amada puso excusas, entonces el amado se fue. Y cuando ella reaccionó, y eso es lo que Dios quiere evitar en este tiempo. Dios quiere evitar, hermanos, carreras. Dios quiere evitar frustraciones. Dios quiere evitar de su iglesia golpes de pecho ya cuando ya no hay nada que hacer. Y por eso es que en este caso dice: me he desnudado, dice el verso 3, de mis ropas. ¿Cómo me he de vestir? ¿Qué es lo que le está haciendo el Señor a la iglesia? A muchos de nosotros le dice: ábreme, abre. No, yo no tengo tiempo. Mira,
ahorita tengo otras cosas que hacer. Acepta, dame tu corazón. Mire, hay más cosas más importantes. Y siempre esa actitud es bastante recurrente en el ser humano. Y muchas veces en los mismos hermanos que andamos mal, que por causa de andar mal el Señor se ha salido. El Señor está por ahí, pero de hecho siempre pendiente de nosotros, porque Él ya nos compró con su sangre. Pero Él se acerca y dice: toco, yo toco. Eso es, he aquí, dice, yo toco. Pero le dice la amada: yo ya me desnudé, ya me lavé los pies, ya no puedo atenderte. Entonces se fue el amado. Y es ahí donde viene la reacción de la amada. Y dice, y se levanta la amada asustada, y cuando va a la puerta solo halló el olor del perfume del amado en la manecilla de la puerta. Y dice la amada a medianoche, y se levanta a buscar al amado. El Señor respeta las decisiones. El Señor no violenta. Por eso es que todo esto debemos de entenderlo. El Señor respeta sus decisiones. El Señor no va a meter gente al cielo a la fuerza, porque ellos no quieren cielo, ellos quieren mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Señor no va a meter a nadie al cielo, porque va a estar inconforme la gente, porque la gente que ama el mundo. Por eso es que el Señor le dice a la misma iglesia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, siempre el Señor está hablando antes. No reine el pecado en vosotros, dice Pablo. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene la amada, abre la puerta cuando ya no es tiempo. El amado se fue y agarró a esa muchacha, ¿verdad? Que es una poesía. Agarró a medianoche, al peligro de que la mataran, preguntándole a los guardias: ¿no han visto a mi amado que pasa por acá? ¿No han visto? Encontró a unas mujeres y le dijo doncellas: ¿no han visto a mi amado? Y le dijeron, se burlaron de ella: ¿y acaso, por qué anda buscando ese amado? ¿Acaso no hay más amados? Y ella le dijo: es que mi amado es diferente entre todos los amados. Oh, gloria a Dios. Es que nadie se parece a mi amado. Y entonces acá lo que nosotros vemos es, hermanos, que esa actitud del Señor es impresionante. Cuando Él está diciendo: yo llamo, dice, estoy a las puertas y yo estoy llamando. Si alguno, aquí tanto a la iglesia como a alguien personal, si alguno, por eso decíamos que tanto es a la puerta de la iglesia como a la puerta de el individuo en lo personal. Si alguno oye mi voz, fíjese, dice, es mi voz, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea que esa es la súplica del Señor ahorita con su iglesia degradada, con su iglesia tibia, con su iglesia presumida, con su iglesia que dice que es rica, pero ante los ojos de Dios no es rica. Ante los ojos de Dios es una miserable, una pobre, una desnuda y una ciega. Pero la misericordia de Dios, Dios en su misericordia está llamando, está llamando. Ahora vamos a ver, hermanos, fíjese bien, antes de que suceda lo que tiene que suceder, el Señor está llamando hoy. Hoy está llamando a la iglesia. Hoy le está diciendo a la iglesia: vengan. Hoy le está diciendo, y dice Juan en su capítulo 10,
dice: mis ovejas oyen mi voz. Siempre sus ovejas, aun cuando han sacado al Señor por causa de su mala conducta, sus ovejas siempre van a reaccionar. Y él dice, el que me abre, es decir, voluntario. El cielo es voluntario. El que me abre, dice, yo entraré y cenaré con él. La cena era, hermanos, el banquete que tenía la más importancia dentro de la cultura judía. La cena donde estaba, donde se reunía toda la familia, donde compartían, donde estaban juntos. La cena era la comida más especial, la comida del día que todas las familias estaban esperando, porque era donde se sentaban juntos, porque los afanes y las carreras de la vida no les permitían. Pero ya en la tarde, y eso es lo que le dice el Señor trae esa cultura para aplicarlo a lo espiritual. Yo estoy aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno abre, yo entraré. Si no me abres, no entro, ¿verdad? No entro. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Aquí está diciendo, aquí pasémoslo a lo espiritual. Si alguno me abre, la cena del Señor. ¿Cuál es la cena del Señor? Su evangelio, las riquezas de su gracia. Hermanos, no hay banquete que se pueda, hermanos, que se pueda igualar al banquete de la gracia. En esta mesa de la gracia, aquí hay misericordia. En esta mesa de la gracia, aquí hay amor, aquí hay hogares construidos. En la mesa de la gracia hay victoria, hay fe, hay paz. Damos un gloria a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En la mesa de la gracia, es aquí, iglesia amada, dice el Señor, donde vas a disfrutar, donde te vas a llenar, donde te vas a satisfacer tu hambre. Ábreme. Y quiera Dios, hermano, que la iglesia de este tiempo entienda este llamado glorioso de alguien que le ama. Y quiera Dios, amado, hermanos, que los creyentes que andan fuera oigan este llamado. ¿Por qué? Porque ya no habrán excusas. Porque cuando el Señor venga a esta tierra, ya no va a haber excusa. El Señor, me imagino que cuando esté llevando a cabo sus juicios, muchos que anduvieron, muchos profesantes, la palabra profesante es aquel que no es ni chicha ni limonada. Esa es la palabra profesante. Son profesantes, aquellos que fueron profesantes, que estuvieron en la iglesia y que el Señor lo llamó, tocó la puerta. Ábreme. Si abres, yo entro y yo ceno contigo y tú conmigo. Cuando las personas estén ante ese juez divino, no va a haber excusa. Le va a decir: 2000 años estuve tocando la puerta. Un montón de veces te estuve tocando la puerta y no quisiste abrir. O sea que ahí ya no hay nada que hacer. Por eso el Señor llama antes. Y dice el escritor a los hebreos: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dijo el profeta Isaías: hoy es el día. Venid todos los hambrientos. ¿Por qué gastáis tu dinero en lo que no sacia? Venid comprar sin precio leche y miel. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Venga, aquí hay sin precio. Cierre sus ojos. Oh, te adoramos, Dios. Póngase de pie.